Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Dios les bendiga. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 49. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte? Hoy es una pregunta la que vamos a desarrollar. Se titula ¿Cómo deberíamos entender los verbos vencerá y matará? Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7. Vamos a ir a leer la Biblia, la palabra del Señor en esta escritura. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7 dice el Señor: cuando haya acabado su testimonio, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. ¿Cómo deberíamos entender los verbos vencerá y matará? Hablábamos un poco acerca del cumplimiento del quinto sello en Apocalipsis 6, 9 al 11. Esto de los vencerá y los matará se aplica literalmente a los portavoces y defensores fieles de la iglesia leal de Dios, de la iglesia auténtica del Señor, que predica y anuncia la palabra del Señor. Hermanos, aquí nosotros pues vamos a decir que esta parece ser la interpretación más lógica de este pasaje. ¿En qué consiste, hermano? En que los incrédulos del tiempo, del fin del mundo, del fin de los tiempos, del poco de tiempo, los que dice que hollarán la ciudad santa, la bestia, o sea, los gobernantes engañados y todos los que están de acuerdo con Satanás en ese gran ejército que se ha consumado, suprimirán forzosamente a la iglesia auténtica del Señor, venciendo y matando físicamente a los siervos que profetizan y dan testimonio durante estos 1260 días, o al menos una parte de ellos callándolos, callándose los demás por haber llegado a su tiempo el fin de la gracia y la salvación. De esto estamos ahora hablando, hermanos, y esto es algo bien delicado, es algo bien fuerte. Si bien, hermanos, la humanidad camina todos los días, avanza, todos los días el mundo lleva una corriente. En el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 2, la Biblia nos dice que la gente andando en el pecado, dice, van siguiendo la corriente del mundo conforme a los deseos del príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás, el espíritu de él que opera en los hijos de desobediencia. Esto lo hemos también anunciado y hemos dicho que la humanidad está perdiéndose. La humanidad está perdiendo su humanidad, pero hay una cosa que se ha perdido más y es la condición espiritual de las personas. La condición espiritual, los que ya no leen la Biblia, los que ya no oran, los que ya no trabajan enseñando la palabra, predicando la palabra, exponiendo el mensaje, yendo, hermano, algunos están apagando, algunos se están yendo ya y están dándose ya por vencidos. Y déjeme decirle, nosotros, los creyentes, no vamos a arreglar el mundo. No vamos a hacer que todo el mundo crea, que todo el mundo obedezca. Nosotros no vamos a hacer eso. De hecho,
nosotros, le voy a decir algo, y hablo ahorita con los predicadores, con los evangelistas, con la gente que va al campo de casa en casa tocando las puertas, hacemos nuestro deber de ir y predicar el evangelio, de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros no somos los que obligamos a la gente para que la gente obedezca a Dios. No somos nosotros los que vamos comprando voluntades, dándoles, qué sé yo, hermanos, campañas médicas, dineros, campañas de alimentos, etcétera, etcétera, para que la gente por medio de las dádivas pueda recibir al Señor. Y hay gente que dice, bueno, si para que me den algo yo tengo que bautizarme o yo tengo que hacer algo, pues yo me bautizo, etcétera, etcétera. No, la iglesia verdadera va solamente ofreciendo el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 22, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, el Señor viene y el Señor viene en la disposición para pagarle a cada ser humano conforme a las obras que haya hecho. El que hizo obras de justicia, de fe, de arrepentimiento, recibirá la corona de la victoria, recibirá la corona de la justicia, recibirá la misericordia de parte de Dios. Dice la Biblia, 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La situación es, hermanos, que usted y yo no podemos arreglar el mundo, no podemos obligar a la gente a que obedezca, no podemos obligar ni siquiera a nuestra familia, ni siquiera a nuestros hijos, no podemos obligarlos. Pero sí es nuestro deber instruirlos, sí es nuestro deber enseñarles, sí es nuestro deber decirles lo que la palabra del Señor dice en Juan 3:16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios a ti, amó al mundo, que envió a su Hijo, que ha dado, que ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La Escritura dice que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran definitivamente malvadas, definitivamente malas. El mundo se encamina hacia eso. Hermanos, usted y yo debemos estar conscientes de que en esta humanidad, la que estamos viviendo ahorita, hay gente que tiene arreglo, es decir, hay gente que puede arrepentirse y venir a Dios, y Dios le va a ayudar y Dios le va a salvar a esa persona, porque no somos los predicadores los que salvamos, no, nosotros cumplimos solo con la obligación de ir. La Escritura nos dice a nosotros que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo del Señor. Es Dios a través de su palabra el que toca los corazones de la gente, no somos nosotros. De hecho, si usted que me está oyendo ahora mismo, usted decidiera creer en Cristo, decidiera obedecer al Señor y ya no vivir una vida más sin Dios, sino estar amparado, sentir ese amor, ese cobijo verdaderamente de Dios en su vida. Si un día usted lo decidiera, no es por mí, no es por mí, no es a mí, no. Es Dios haciendo su obra, haciendo su misericordia, es por su gracia que nos ha alcanzado, que nos ha hecho libres. Es por Él, porque es su Santo Espíritu el que nos convence a nosotros
de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, Dios es el que hace eso en la vida de nosotros. Sin embargo, debemos de entender que hay seres humanos que son rebeldes, hermanos, son rebeldes, pues tan grande es la rebeldía que viven siempre, hermanos, en contra de Dios. Y todas sus acciones van en contra de Dios. Aun cuando reciben la bendición, aun cuando el sol sale para ellos todos los días, aun cuando cae la lluvia, ya sea la lluvia temprana o la tardía, para regar sus campos y darle germinar a las plantas y darle alimentos y concederles Dios las bendiciones, no lo reconocen. Gente rebelde, que aunque Dios obre a manos llenas, dándoles las bendiciones, ni aun así se muestran agradecidos. Y esto lo dice la profecía, hermano. La profecía dice, allá por el libro de Isaías, capítulo 65, la escritura dice que el Señor extendió sus manos a un pueblo rebelde, un pueblo que anda por camino no bueno, sino que le gusta andar en el mundo. Y la mayoría van por ese camino. La mayoría van por ese mundo. Entonces, ¿cómo debemos entender cuando la Escritura dice, y a los testigos del Señor, y a los predicadores, y a los que ministran la palabra, y a toda la iglesia, dice, harán guerra contra ellos, y los vencerán, y los matarán? La Escritura nos enseña a nosotros esto. Y nosotros debemos estar listos, debemos estar atentos para entender esto. Sin embargo, no debemos olvidar que para algunos rebeldes y para todos aquellos que decidieron cerrar su corazón para con el Creador, cerrar su corazón para con Dios, ya no hay remedio. Ya está dictada su suerte, ya están, hermano, hechos los designios para ellos. La Escritura nos habla de juicio. En el libro de Crónicas, si usted mira conmigo, el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, miramos lo que nos enseña, lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Segundo libro de Crónicas. Amén. Si usted va allá conmigo al capítulo 36 del libro de Crónicas, nosotros encontramos lo siguiente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36 y el versículo 16, dice el Señor, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Esto de que hacían escarnio, hermano, no solamente se burlaban, como lo dice el texto, dice, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, va a llegar un momento apocalíptico para este mundo que ya no hay remedio. Ya no hay remedio para ellos. Ya es como cuando el médico dice, aquí solo le queda esperar el momento del deceso, esperar el momento de la muerte, porque ya no tienen arreglo. Están podridos hasta la semilla, están podridos, hermano, hasta la médula de sus huesos. Son rebeldes, son pueblo malo. Pueblo que anda en camino no bueno, que anda en depravaciones, que anda en pecados todo el tiempo. Entonces el Señor dice esto en su palabra y es cosa tremenda, hermanos, que aparece para nosotros. Déjeme decirle, y entonces, ¿cómo es que la iglesia al final va a ser vencida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede eso? Sucede, hermanos, porque la voluntad de Dios así lo ha determinado. Una de las cosas que Dios dice en su palabra, y tal vez la hemos predicado bastante nosotros cuando hablamos en el evangelismo con las personas, o incluso aquí mismo cuando le hablamos a usted de la palabra, a usted que todavía no es cristiano. La Escritura dice,
buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus iniquidades, sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Una de las profecías que están escritas aquí dice: buscad al Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es decir, va a llegar el momento final, el momento apocalíptico en que la gente probablemente va a buscar a Dios, va a buscar a Dios, va a buscar su palabra, pero ya no podrá ser hallado, ya no podrá ser encontrado. Por eso la Escritura dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y nos pide que el impío deje su impiedad, que el inicuo deje su iniquidad y que se vuelva al Señor, y el Señor le perdonará. Y si hubiera cometido pecado, el Señor se los perdonará y limpiará su alma, limpiará su ser, limpiará su vida, pero debe hacerlo pronto, mientras el Señor todavía puede ser hallado. La Escritura dice también en la profecía: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese que estos argumentos concuerdan también perfectamente con lo que dice Apocalipsis 20, 7 al 9. Dice la palabra del Señor en lo que estamos enseñando y lo que estamos viendo en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9, la Escritura dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Amén. Dice que el diablo y los enemigos de Dios y los enemigos de nuestras almas, hermanos, rodearon, dice aquí la Escritura, el campamento de los santos, rodearon la ciudad amada. Está hablando de sitiar a la iglesia, de reducir a la iglesia lo más posible, reducirla, si es posible, a nada. Mire, hermano, qué tremendo, hermano. Fíjese que la Escritura, la palabra del Señor, dice allá por el libro de Eclesiastés, amén, en el capítulo 12 de Eclesiastés, dice el Señor en su palabra, llamando al ser humano, llamando a la humanidad, dice: acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate, dice el Señor, de tu Creador. Acuérdate de lo bueno que Dios ha sido. Acuérdate de todo lo que el Señor ha hecho, como lo hiciera el salmista David cuando escribió el libro de los Salmos, por el libro de Salmos 103. La Escritura dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca para que puedas comer delicioso y vivir tu vida en la bendición de Él todo el tiempo. Él es el que hace todo esto por ti, y el Señor dice: acuérdate de tu Creador. Pero el mundo, el sistema de cosas, la unión de estos 3 poderes,
y de esos múltiples poderes, como el poder político, el poder económico, el poder religioso, todo mezclado, hermano, y todo al servicio de Satanás, la gran bestia que va, según Apocalipsis 16:14, manda a sus 3 espíritus para que éstos vayan por toda la tierra a reunirlos para la batalla, a preparar a las naciones para que hagan guerra contra la iglesia, para que la sitien a la iglesia. Mire, quiero decirle algo. Fíjese que en la ley del Señor está escrito un mandamiento que dice el Señor en su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, el Señor ordenó a su pueblo, ordenó a las naciones, ordenó a la nación de Israel y ordenó a las naciones en el mundo: instruye al niño en su camino. Y el Señor, Dios de los cielos, quiso que ellos conociesen la voluntad del Señor y conociesen y estableciesen la diferencia entre lo que Él ha declarado de lo que es bueno y lo que es malo, porque no lo determinamos nosotros. Si usted viene a mí y me pregunta y me dice: hermano, ¿y para usted qué es lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? ¿O qué es lo bueno y qué es lo malo? Y usted me quiere como poner a prueba a mí acerca de que yo le diga que si es bueno o que es malo alguna cosa o no. Hermanos, si la palabra de Dios dice que Dios es el que ha declarado lo que es bueno, Dios ha declarado lo que es malo, y Él ha puesto delante del ser humano lo bueno y lo malo, y el ser humano decide hacia dónde se quiere ir, si hacia lo bueno o hacia lo malo. Dios ha puesto eso, de hecho lo dice Miqueas allá por capítulo 6, versículo 8, Miqueas, cuando el Señor dice: oh hombre, dice la profecía, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, reconocer a Dios, reconocer a Jehová, como dice el libro de Salmos 100, ¿sí? Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, porque somos pueblo suyo y porque somos ovejas de su prado. Es decir, reconocer a Dios, que Él es el que dicta las reglas, que Él es el que dice lo que está bueno y lo que no está bueno. Dios es el que lo dicta. Entonces, no, algunos predicadores en algunos lugares se han arrobado el derecho de decir: no, es que lo que yo diga que es bueno y lo que yo diga que es malo, y comienzan a adorar a Dios a lo loco, hermano, así conforme a las concupiscencias de ellos, a las locuras de ellos, así comienzan a hablar y así comienzan a enseñar y así comienzan a vivir y instruyen en un mal camino. La Escritura dice que para el mal camino el hombre le es bien fácil desde que está cipote, amén, desde que está joven. Al hombre le es fácil ir por ese camino. Dice la palabra de Dios, si usted va conmigo a la Biblia, quiero que me acompañe al libro de Génesis en el capítulo 8. Si usted lee Génesis capítulo 8, usted puede encontrar algo que el Señor dice. Dice en el versículo 21. Amén. Si usted lo busca conmigo, Génesis capítulo 8, versículo 21, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Desde cuándo dice el Señor que el intento del corazón del hombre es malo? Desde que está joven, desde que le llega a la juventud, ahí se aparta del Señor. Por eso es que dice el Señor allá en Eclesiastés 12:1 en adelante: acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Acuérdate, antes que te vayan a venir las dolencias, antes que te vayan a venir los días malos, antes que vaya a venir la prueba, la circunstancia mala en tu vida. De hecho, el Señor le advierte al hombre, incluso también desde la juventud. Dice Eclesiastés capítulo 11 y por el versículo 9 en adelante, alégrate, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos y haz todo lo que te venga en gana, embriágate si quieres, haz todas las locuras que quieras, pero sabe, dice la Escritura, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, Dios no te va a dejar impune, Dios no te va a dejar sin tu reprimenda, sin tu retribución. Es lo que Dios está diciendo, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y aprovechándose de esto, los sistemas políticos, los sistemas religiosos, hermanos, han creado hasta sus políticas educativas. Mire, hermano, esto es bien tremendo. Fíjese que en Israel era obligatorio para la gente en el pueblo de Israel enseñarle de Dios, hablarle de Dios a los niños. Se les tenía que enseñar la Torá en las escuelas. En las escuelas se enseñaba a que ellos tuvieran esos principios elementales de la fe para que conocieran a Dios, para que tuvieran un conocimiento verdadero y pleno del Señor. Ese sistema de cosas, como dice, los vencerá. ¿Cómo debemos entender los verbos los vencerá y los matará? Es, hermanos, porque esos sistemas de cosas, por ejemplo, en nuestros tiempos prohíben, por ejemplo, que se instruya a los niños en las escuelas. No se les puede hablar de Dios, mucho menos se les puede estar leyendo un versículo de la Biblia diario. No, hermanos, está prohibido. Y si alguien lo hace, está sujeto a que de repente lleguen las autoridades y le digan, venga para acá, usted queda detenido por haber violado la ley. Y se lo llevan preso por haber leído la Biblia. Amén. Imagínense cómo está esto, hermano. Y yo le estoy hablando por lo menos en El Salvador, donde las leyes prohíben este tipo de cosas, Y dice la Biblia que los espíritus inmundos fueron a las cabezas de los gobiernos del mundo para hacerlos que hagan la voluntad de ellos, conforme al plan de Satanás, porque ahí está el plan, hermano. Si logra destruir esa mente de ellos, que les es más fácil ir por el camino malo, los conducen por el camino malo. Y la Escritura dice, si lo crean en el mal camino, allí va a permanecer y allí va a estar en ese mal camino. Y va a ser criado y sostenido como hijos de desobediencia, como lo detecta o como lo señala lo que es la Escritura. Entonces debemos entender, los está matando a las generaciones nuevas, están matando a los niños, están quitándoles todos los valores, la moral, la ética, la espiritualidad, todo les está quitando la libertad en Dios y les está dando el libertinaje del mundo y les está ofreciendo las cosas que no son. Y los está llevando por una ruta, por un camino malo, por un camino equivocado. Así es como la bestia matará, así es como la bestia vencerá, porque ya están muertos, hermano. Los conduce por el camino de la muerte. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, cuando alguien logra despertar, la Escritura dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, por lo cual, dice Efesios capítulo 5, amén, dice el Señor, por lo cual, como dice la Escritura, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermano,
si nosotros no aprovechamos de llevar a nuestros hijos a la reunión de la iglesia para que le enseñen los principios, los valores, si nosotros no hacemos nada, no espere que el Estado, no espere que los gobiernos del mundo de Satanás estén haciendo algo por ellos. No, al contrario, los van a estar conduciendo por otro camino. Es más, usted hasta le puede dar escalofríos a algunas cosas, pero fíjese que en los gobiernos del mundo y por el consejo de los espíritus ahí en Apocalipsis 16:14, fíjese que a las personas, a los jóvenes, a los niños que nacen, por ejemplo, le dicen a los niños, digamos que un niño nace, biológicamente nace como un niño, como un varón, con todas las características, incluso con sus órganos de varón. Pero este sistema maldito le dice, fíjese bien, a la persona, incluso coacciona a los padres y les dice que ellos, aunque sean los progenitores y los padres, no tienen ningún derecho sobre esa criatura en orientarlo de manera diferente o en orientarlo de manera a como ellos consideren educarlo correctamente, sino que el sistema les dice, si ese niño, aun si en su biología es hombre, pero si él desea ser mujer, él puede elegir ser mujer y no hombre, renunciar a la naturaleza que Dios le dio, a la naturaleza, y hacer con él o con su cuerpo lo que quiera, y haciendo y construyendo una aberración de este tipo. Así es como los matará, así es como está produciendo este mundo, hermanos, y atacará también a los no nacidos. Ya hemos hablado de eso, aprobando las leyes, los gobiernos, las políticas en donde se permite el aborto, el matar a los no nacidos. Y también no solamente eso, promoviendo los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo para afectar ¿qué, hermanos? Porque es un plan de Satanás. La Escritura nos dice a nosotros que cuando Dios juntó al hombre y a la mujer, dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y creó a la mujer y la puso junto al varón, y los bendijo Dios y les dijo, vayan y fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. O sea, el propósito de Dios, Dios formó la familia. Dios formó la familia para que estos se multiplicaran, para que siempre hubiera descendencia, pero con la estrategia de Satanás. Y ahora, hermano, la descendencia se ve interrumpida. Ahora solamente cuenta el supuesto amor, el deseo y el placer, pero no la reproducción, no conforme al diseño divino, al plan divino, sino que Satanás lo ha venido y lo ha torcido, y para ello ha utilizado a los poderes fácticos, a los poderes políticos, a los poderes económicos, incluso a los poderes religiosos, que están aliados con él, que corresponden a las iglesias apóstatas, que apoyan todo este tipo de cosas que van en contra de los principios de la fe y de la obediencia a Dios. Hermano, esto es bien serio, hermano. Es algo bien grande. Tal vez en una sola sesión no se puede explicar. Ahora mismo llevamos una entrega ya número 49, solo de la sexta trompeta, para que nosotros podamos ampliar este panorama y entender esta batalla y entender esta guerra en la que estamos inmersos todos nosotros. Situaciones bastante potentes, bastante fuertes en las que nosotros, hermanos, nos encontramos. La iglesia está sitiada, la iglesia está reducida, hermanos, y solamente ha quedado para que, bueno, algunas congregaciones que solo el domingo nada más se reúnen, o solo un día a la semana, y de ahí, hermanos, están absorbidos o absorbidas por el mundo, hermano, por el mundo, y el mundo está constantemente. Ellos tienen culto todos los días, el diablo predica todos los días. Como yo le decía a alguien
Ahí, hermanos, hay gente que en lugar de estar leyendo la Biblia o en estar, hermano, oyendo una predicación, en estar edificándose o en hablar con su familia acerca de la fe y de la gracia del Señor y todo eso, no, hermanos, están allá en la fiesta, están allá oyendo música mundana, están allá con la telenovela mundana, oyendo las predicaciones de Satanás. Ahí les predica sobre las bondades del adulterio, de la fornicación, de los pleitos por herencia y de todas las malignidades habidas y por haber. Y ahí está el diablo predicando todos los días. Y la gente ya quiere estar ahí todos los días, hermano. Los que no son de Dios, ellos se deleitan en eso, en las cosas que no son de Dios. Mire, es tremendo eso, hermano. Y así estamos en esta guerra. Así vamos en esta guerra. Nuestros hijos, las personas que todavía no han obedecido, así van, hermanos, engañados y siendo engañados y engañando también. Y Satanás sigue, hermano, predicando y enseñando y haciendo las cosas. Y la iglesia está quedando reducida. Hermano, la gente, mire, si las iglesias son poquitas personas. Si usted mira, las iglesias que quieren estar bien con Dios, hay gente que dice, no, allí en esa iglesia donde van ustedes, a mí no me gusta. Allí ponen mucha restricción, ahí ponen muchas reglas. Allí le dicen, fíjese que es prohibido ir a fiesta, es prohibido esto, es prohibido lo otro, es prohibido aquí, es prohibido allá. Porque la gente ahora quiere asistir a la iglesia, pero quiere estar en comunión con el mundo. O sea, quiere comulgar con Dios, pero también con el diablo al mismo tiempo. Entonces, hermanos, de repente se han creado sus propias iglesias. Y hay iglesias para lesbianas, y hay iglesias para homosexuales, y hay iglesias para fornicarios, hay iglesias para adúlteros, hay iglesias para, de acuerdo a todo tipo de concupiscencia y a todo tipo de pecado, y se llaman a sí mismos iglesias, y hablan de Cristo, y hablan de Dios, y que Dios es amor, y que Dios los acepta a todos, y que Dios no exige un cambio, que lo único que hay que hacer es distribuir amor, porque Dios es amor, y también ellos están amando a todos sus prójimos, etcétera, etcétera. Esa es su filosofía, esa es su teoría y esos son sus principios. Pero lo que el Señor nos dice a nosotros, a toda la iglesia verdadera, dice el Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, apártese de pecado, porque si no se aparta, entonces va a ser consumido junto con los infieles. Recordemos lo que dice la profecía en Proverbios capítulo 28. Dice el Señor, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sí? El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo no sé, usted, si está en la lista, ¿prefiere encubrirlo o prefiere apartarse y seguir el camino correcto, seguir el camino bueno, seguir el camino de Dios? Dios le está llamando a la vida para que usted se aparte del camino pecaminoso. Si este año, que ya está terminando, ya mismo, usted ha estado tal vez en una situación que es dolorosamente espiritual, hermano, dolorosamente de muerte, usted debe renunciar, debe apartarse, debe disponer su corazón para Dios y apartarse ya, decir que no a esa relación mala, a eso malo que usted está teniendo con el mundo, al cohecho, al engaño, a la mentira, por cuestiones económicas, a los pleitos, hermanos, a todo lo malo, debe renunciar a todo eso. Debe renunciar a todo para venir verdaderamente arrepentido al Señor y esperar entrar por la puerta estrecha. La Escritura, cuando nos habla acerca de la gente que se va a salvar, dice Lucas capítulo 13, cuando el Señor respondió a la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y Él dijo, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos procurarán entrar
y no podrán. Mucha gente, dice, procurará entrar, hará obras, hará algunas cosas para poder, pero no van a poder entrar al final. Asegurémonos nosotros de entrar, hermano, por la puerta, de entrar por Cristo al reino eterno de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos entender estos verbos? Los verbos vencerá y matará de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 7. Debemos de entender, hermanos, que estamos en el medio de esa gran batalla y que la iglesia está sitiada, la iglesia está rodeada de mundanalidad, está rodeada de cosas malas. Y de repente van a decir aquí, allá y allá y por todas partes, porque Satanás está rodeando el campamento de los santos, hermano. Entonces, en la Escritura nos habla acerca de estas profecías y del sufrimiento que va a tener la iglesia y de, pues sí, todas las situaciones. Imagínese usted como padre de familia, ¿cómo va a querer usted ver que su hija o que su hijo fracase en la vida y que al final vaya y se pierda y va a la eternidad sin Dios y sin esperanza? Y usted, conociendo la palabra de Dios y habiéndole dicho y avisado, y él dijo, no, conmigo no vengan con eso, yo tengo mi propio camino, yo sé lo que voy a hacer, y a mí no me pueden estar obligando, y etcétera, etcétera, y decidió tomar su propio camino. Hermanos, es duro, es con lágrimas de angustia, lágrimas amargas que brotan de lo más profundo del corazón, hermano, las lágrimas de hiel, al saber que se está perdiendo, que se están perdiendo las almas, porque el mundo ha cerrado su corazón, porque no quieren buscar a Dios, porque les parece mejor y más atractivo el mundo que todo lo que Dios les ha ofrecido y lo que Dios ha dispuesto para ellos. Es bien triste, hermanos, porque el mundo va hacia ese camino y ahí va, en esa corriente van muchos, dijo el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos, dijo Cristo, los que entran por ella. Muchos. ¿Cuánto es muchos? Bueno, y dice el Señor que los que entran en la puerta estrecha para la salvación son pocos, dice, los que la hallan, pocos. O sea, poquitos son los que van a salvarse y muchos son los que van hacia el lado de la condenación. No nos cansemos, pues, hermanos, de hacer el bien. No nos cansemos de predicar. No nos cansemos porque Dios, hermano, está y estará con nosotros siempre. Dios quiera bendecirnos grandemente a todos. Que sea Dios tocando nuestras vidas, ayudándonos. El Señor, con su palabra, a través de nosotros, que pueda la gente oír el mensaje y que pueda tomar su decisión. Cuánta alegría da saber que alguien decide obedecer a Cristo, que decide ya rescatar su vida de esa condición mala de pecado, pero que lo hace de manera voluntaria. Voluntariamente decide buscar al Señor, buscar a Dios. Iglesia de Cristo, reanima tu